Perfecto. Entonces, dijimos lo siguiente. Nosotros ya tenemos listo nuestro modelo, ya tenemos listo nuestro repositorio y ahora es turno de comenzar con nuestros servicios. El flujo entonces es, mi controlador llama a mi servicio hace referencia o invoca a los métodos de mi repositorio hace las consultas en base a modelo o entidad que nosotros establecimos, que en este caso es usuario. Entonces les pediré lo siguiente, chicos. Al ser mi servicio parte todavía de la aplicación que estamos creando, vamos a estar realizando un nuevo paquete. Yo voy a seleccionar el paquete Cintia, que es mi paquete principal, voy a dar clic derecho y voy a crear un nuevo paquete. Este paquete va a ser el de servicios. Paquete de servicios. Y dentro del paquete de servicios, voy a dar clic derecho y voy a crear una nueva clase. Voy a crear la clase servicios. Voy a ser concreta en eso. Paquete de servicios y dentro mi clase servicios. Mi clase servicios, de nuevo, es la encargada de llamar a los métodos de mi repositorio. ¿Para qué? Para crear, borrar, consultar información, actualizar información. Lo primero que voy a estar haciendo es que voy a indicar que este es un servicio. Y luego, acá, yo voy a, de alguna manera, no a inicializar, pero a hacer referencia que vamos a estar utilizando el repositorio de usuario. Ahora, algo importante de mi repositorio es que es una interfaz. ¿Y qué creen? Mis interfaces no se pueden inicializar porque no son instancias. Mi interfase no es una instancia. Entonces, lo que voy a estar haciendo aquí para poder utilizar los métodos es un AutoWire. A través de mi AutoWire yo puedo utilizar todos los métodos que tenemos sin la necesidad de inicializar algo, porque claro, no es una instancia. Voy a crear entonces un private repositorio usuarios y lo voy a estar usando a través de repo usuario. Hago la importación de service, hago la importación de AutoWire y hago la importación de repositorio usuarios a través de Command Shift O y guardamos. Ahora entonces voy a estar haciendo algunos métodos. De nuevo son métodos que me que van a llamar a las consultas que nosotros tenemos en el repositorio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero un método que me regrese una lista con todos los usuarios. Haré lo siguiente. Creo un método público que me regrese una lista de usuarios, de objetos usuario, que se llame, por ejemplo, todos usuarios. ¿Y qué va a hacer todos usuarios? Pues, ¿qué creen? Nosotros en el repositorio de usuarios ya tenemos un método que hace esa consulta. Entonces, yo lo voy a llamar. Voy a decir lo siguiente. Quiero que me regrese. Quiero que me regrese de mi repositorio de usuarios el método find all. Ahí está. Excelente. Me va a pedir importar lista, me va a pedir importar usuario. Entonces, de nuevo, hacemos un Command Shift O o Control Shift O. Me va a preguntar qué tipo de lista es Java Util List. Entonces, con esto, ya tengo un método que se llama todos usuarios, al cual nosotros podemos llamar desde el controlador. ¿Qué más? ¿Qué más? Hagamos uno para guardar un usuario. Entonces, un método para guardar usuario. Voy a crear un método público
que me regrese un usuario, el usuario ya guardado, a través de guardar usuario. ¿Y qué voy a recibir? Voy a recibir un objeto de usuario llamado nuevo usuario. ¿Qué va a ser mi método? Pues me va a regresar en mi repositorio de usuarios, save. ¿Y qué va a guardar? Ese objeto que nosotros estamos recibiendo. ¿Qué más podríamos hacer? Pudiera encontrar a un usuario en específico. Yo quiero encontrar un usuario. Quiero que me regrese un objeto de usuario en base a su identificador. Ok. ¿Qué haríamos entonces? Voy a crear un método público que me va a regresar un objeto de usuario y lo voy a hacer a través de buscar usuario. Mi método se llama buscar usuario. ¿Y qué quiero recibir? Voy a recibir un long que sea el identificador. Quiero buscarlo en base al identificador. Entonces, dijimos que había algunas funciones prefabricadas, como por ejemplo Find by ID, que no es necesario que la implementemos en el repositorio, sino que simplemente se hereda gracias a Cruz Repositorio. Entonces, yo puedo utilizar Find by ID. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Yo quiero regresar de mi repositorio de usuarios, Find by ID. Y si se fijan, lo que hace Find by ID me dice, sí, es un método de Cruz Repository, pero te regresa un objeto opcional, un opcional de usuario. ¿Qué es un opcional? Un opcional es que puede o no puede existir. Yo sé que cuando yo esté buscando a un usuario en específico en base a su identificador, pudiera o no pudiera existir. Entonces, eso es lo que está haciendo mi option. Mi optional me dice, puede o no puede existir. Yo encuentro en base el ID, pero si no existe, or else, quiero que me regrese nulo. Si no existe ese usuario que yo estoy intentando encontrar en base al ID, quiero que me regrese nulo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Me regresa un usuario y si no lo encuentra, regresa. Bien. Voy a hacer algunos más. Voy a decir, ok, quiero uno que me borre un usuario. Que me borre en base a su ID. Entonces, voy a crear un método público que no me va a regresar nada, que se llame borrar usuario. ¿Y qué voy a recibir? Voy a recibir el identificador del usuario. Dijimos, entre los métodos que ya existen de Cruz Repository, tenemos uno que es delete by ID. Entonces, voy a llamar a ese método. ¿Qué es lo que hago? De mi repositorio de usuarios, llamamos a delete by ID y le enviamos el identificador que nosotros vayamos a recibir. Hasta aquí me voy a quedar, chicos. Ahí ya tendríamos completo nuestro CRUD, o al menos todos los métodos que podemos llamar para el CRUD. Recuerden, create, que es este save, read, que es este buscar usuario y todos los usuarios, update, que sería a mí mismo guardar usuario, y delete, que sería borrar usuario. Estos son los 4 métodos que vamos a estar utilizando para el CRUD. Aquí me voy a quedar un momentito para aquellos que están anotando todavía. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta?
Estamos llamando a los métodos que crean las consultas del repositorio dentro de los servicios. Vamos a ver. ¿Qué seguiría ahora? Pues claro, mi flujo es controlador servicio, servicio repo, repo modelo. Me falta entonces crear las rutas que van a estar llamando a estos métodos de mi servicio. Para esto entonces yo voy a crear otro controlador más. Teníamos un controlador base el día de ayer, que es el que me permitía, con el que estuvimos practicando un poquito sobre las rutas. Y entonces hoy vamos a continuar. Y para todo esto también les voy a dar un como atajo para, bueno, ahorita vamos a ver, no se preocupen. Entonces les voy a pedir lo siguiente. Dentro de mi paquete de controladores, vamos a estar creando una nueva clase. Voy a crear entonces mi clase que se va a llamar controlador API. Y bien, lo primero que tengo que hacer entonces para mi controlador API es establecer que esto que estamos haciendo es un controlador. Es un controlador y es un controlador que es en base a una REST tab. Entonces, colocábamos una anotación por aquí. ¿Qué anotación colocábamos al principio de nuestro código? ¿Recuerdan? ¿De REST Controller? REST controller, muchas gracias. REST controller, eso es lo primerito que vamos a hacer. Estamos indicando que el archivo que estamos en este momento haciendo, codificando, es un controlador de tipo REST. Después, dentro de mi controlador, aquí en este espacio, es en donde nosotros comenzábamos con las rutas. Pero antes de eso, chicos, yo quisiera hacer lo siguiente. ¿Cómo yo voy a estar utilizando los métodos de mi servicio? Y de nuevo, a pesar de que mi servicio es una clase, en realidad son simplemente métodos que nosotros vamos a estar llamando. Lo que significa que, claro, no tiene nada para ser una entidad, no tiene nada para ser inicializado. Por lo tanto, voy a estar utilizando de nuevo mi AutoWire. ¿Para qué? Para yo tener en una variable ese servicio y poder llamar a los métodos que implican esto. Voy a hacer entonces un AutoWire, que es con la W normal, no mayúscula. Un AutoWire de servicios y voy a nombrar S. Así se va a llamar mi variable, S. Se pudiera llamar servicio, se pudiera llamar ser, se pudiera llamar como ustedes quieran. Yo le voy a poner solo la S para hacerlo más rápido. Y bueno, hacemos la importación de REST Controller, AutoWire y de mis servicios. Ctrl-Shift-O y guardamos. Ahora entonces, es turno de crear todas las URLs para que nosotros hagamos estas consultas. Entonces, haré lo siguiente. Ahí va. El día de ayer platicábamos un poquito sobre las diferentes peticiones que podemos utilizar aquí. La primera de ellas era mi petición de tipo GET. A través de una petición GET, yo puedo consultar información. Tenemos las peticiones de tipo POST. Normalmente mi petición de tipo POST lo que va a hacer es, me va a crear un nuevo registro. Tenemos mis peticiones delete, que me van a ayudar a borrar. Tenemos mis peticiones de tipo put, que me van a ayudar a actualizar. Entonces, todas esas distintas peticiones las vamos a estar utilizando el día de hoy. Yo voy a comenzar con mi petición de tipo get mapping, para crear usuarios, perdón, para consultar todos los usuarios. Entonces, a mí me gustaría hacer lo siguiente.
Cuando el usuario vaya hacia API usuarios, quisiera crear un método que me regrese una lista de tipo usuario y que se llame API nuestro usuario. ¿Qué va a hacer API nuestro usuario? Me va a regresar de mi servicio el método. ¿Cómo se llamaba el método? De todos usuarios. Disculpen. Método todos usuarios. A través de get y esta ruta, yo regreso una lista con todos los usuarios. De mi servicio estoy llamando a todos usuarios. ¿Qué hace todos usuarios? Vamos a ver. Todos usuarios llama del repositorio a findAll y claro, findAll es una consulta que me selecciona todos los usuarios y los encapsula en una lista de objetos de usuario. Eso es lo que estamos haciendo, al menos con esta primera. Hago un control shift top para importar todo. Me va a preguntar qué tipo de lista es Java utilist. Y guardamos. Esa sería mi principal. Ahora, por aquí tenemos una pregunta. Ay, Sí, adelante. y la clase de servicios, no podríamos ir como directamente desde controlador API hacia repositorio. Sí pudiéramos hacer eso, lo correcto es que sí tengamos un servicio que lo haga, para de alguna forma, si yo necesito poner un poquito más de lógica, mi servicio sea el encargado de eso. Mi servicio va simplemente a llamar, a llamar a las consultas, pero es el que pudiera poner una lógica. Por ejemplo, validación de información. Por ejemplo, cuando se necesitan hacer, el día de mañana vamos a ver algo. Vamos a empezar a integrar las relaciones a lo que estemos haciendo. Entonces, sobre todo en relaciones de muchos a muchos, mi servicio va a ser el encargado de crear esa conexión entre varias cosas. Entonces, de preferencia, sí hay que pasar por un servicio antes de ir directamente a mi repositorio. Ok, Es por gracias. buena práctica y es para que entonces mi servicio sea el encargado de la lógica, al final de cuentas. Sí, gracias. Listo, con gusto. La verdad es que en este momento, si yo consultara a mi API usuarios, o sea, si yo fuera la ruta API usuarios, pues la verdad es que no me serviría mucho porque en este momento todavía no tenemos ningún usuario creado. Pero entonces, aquí mismo, de una vez, voy a estar creando la ruta para crear usuarios. Entonces haré lo siguiente. Dijimos, a través de mi petición de tipo post, nosotros vamos a crear un usuario. Post para creación de nuevos registros. Entonces voy a decir, ok, quiero que sea API usuarios. Va a ser mi misma ruta, solamente una petición diferente. Y voy a decir, ok, quiero crear una lista, perdón, quiero crear un método público que me regrese el usuario que se está creando y voy a llamar a mi método API crear usuario. Ahora, importante, aquí nosotros vamos a estar recibiendo información. Vamos a estar recibiendo información a través de Request Param. El día de ayer, nosotros estuvimos usando Request Param, ¿para qué? Para recibir información de mi misma URL, pero eran métodos de tipo GET. Aquí hay un poquito de diferencia. A través de mi método de POST, nosotros vamos a simular que tenemos un formulario. Cada una de las partes de ese formulario es un parámetro que nosotros estamos enviando a través de la petición de POST. Es un request param que se envía a través de un formulario. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Yo voy a recibir, entonces, a través de un request param, algo llamado, por ejemplo, nombre, y voy a estar guardando esa información
en una variable de tipo string que se llame también nombre. Un segundito, que alguien está buscando. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Yo recibo la información de nombre y la guardo en una variable nombre. Voy a hacer lo mismo para cada uno de los campos que quisiera guardar de mi base de datos. Voy a recibir a través de un parámetro apellido y lo recibo en una variable de tipo string apellido. Voy a recibir un request para email y lo almaceno en una variable de tipo string llamada email. Con esta información, entonces, nosotros ya pudiéramos generar un objeto usuario. Yo voy a crear un objeto usuario que se llame nuevo, por ejemplo, y voy a igualarlo a un nuevo usuario enviando el nombre, el apellido y el email. ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces, el día de ayer, nosotros creamos distintos constructores. Creamos un constructor vacío, un constructor que aceptaba nombre, apellido, email para establecerlos, y un constructor que aceptaba identificador, nombre, apellido e email. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando entonces a través de este constructor un objeto de usuario. Creo entonces un objeto de usuario. ¿Y qué creen? Yo tengo en mi servicio algo para guardar el usuario. Guardar usuario recibe un objeto de usuario y a través de mi repositorio guarda ese registro. Entonces, yo voy a regresar de mi servicio, guardar usuario. ¿Qué es lo que guardo? Este nuevo usuario que yo estoy creando. Creo una instancia de usuario que quiero que se guarde y entonces llamo de mi servicio a guardar usuario y envío a esa instancia para que se cree entonces un nuevo registro con esto. Bien, voy entonces a importar lo que me hace falta, que es el post mapping y mi request para. Hago un control shift y guardamos. Aquí me voy a quedar un momentito para aquellos que están anotando y por mientras vayamos abriendo Postman para empezar a hacer algunas pruebas. Aquí me voy a quedar, chicos. A todo esto, entonces, para que, claro, se vean reflejados los cambios que nosotros hemos hecho hasta ahora del proyecto, incluyendo mis servicios e incluyendo las nuevas rutas que nosotros estamos creando, es necesario hacer un relaunch de nuestro proyecto. Por lo tanto, les voy a pedir que, si no han ejecutado su proyecto, simplemente hagan un run, Spring Up, pero si no, bueno, si ya lo tenían ejecutándose y quieren volverlo a ejecutar, hagamos clic en este botoncito de por aquí para hacer el relaunch. Entonces yo voy a hacer mi relaunch, por acá ya me va a aparecer que se está, que se va a terminar lo que antes estábamos haciendo, está deteniendo la aplicación y la está inicializando otra vez. Entonces ahí está haciendo el relaunch de mi aplicación. Y por lo tanto, por lo pronto, tengo Postman comenzando en mi otra pantalla. Y ahorita se los muestro entonces. Ahora Postman, les comento lo siguiente. Postman es una herramienta que me permite crear peticiones sin tener que hacer ninguna implementación.
A lo que me refiero es que normalmente cuando nosotros estamos utilizando una REST API, cuando nosotros estamos haciendo APIs, va a haber algo en el frontend que llame a esa API. Pero antes, para que nosotros podamos realizar pruebas de manera correcta, podemos utilizar Postman para precisamente hacer esas peticiones. Que yo no necesito de un frontend que haga esa implementación, sino que aquí mismo en Postman puedo hacer esas consultas. Denme un segundito. Entonces, ahí ya inicializó mi proyecto y ya nada más me falta que Postman me reaccione, chicos. Denme un segundito. Es que me pidió iniciar otra vez sesión, bla, bla, bla. Permítanme. Ahí está. Válgame. En un momento que me está pidiendo iniciar sesión otra vez. Bueno, aprovecho mientras se está cargando para preguntarles si tenemos alguna duda o algo en lo que algo no nos quede tan claro. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con todo? Bien, Todo bien, Cintia. excelente. Les comentaba hace un momento mientras Postman está ahí cargando que les iba a dar un pequeño atajo. No sé si ustedes notaron, pero estamos repitiendo un poquito dentro de las rutas que estamos creando algunos detalles. Por ejemplo, en la ruta de arriba, o bueno, en las dos rutas, estamos repitiendo API usuarios. Entonces nosotros podemos hacer algo para no estar repitiendo y repitiendo las cosas que nosotros vayamos a crear. Por ejemplo, si yo sé que siempre voy a estar empezando todas las rutas que tengo en este documento con /API, entonces pudiera hacer lo siguiente. Yo le puedo decir a mi documento que voy a estar utilizando un request mapping empezando siempre con /API. Y entonces eso va a significar que aquí ya no es necesario colocar este /API, que aquí ya no es necesario colocar este /API, porque ya le digo a que todas las rutas que creé de este documento empiezan con /API. Entonces, todas mis rutas comienzan con /API. Eso es lo que estoy haciendo en mi línea 15. Voy a hacer un Control-Shift-O para hacer esa importación y guardamos. Y mi Postman sigue malo, chicos. Disculpen, no sé de verdad qué onda con mi compu el día de hoy.
Vamos a darle un minutito. O es más, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Ya fue mucho. Perfecto. Disculpen la tardanza, chicos. Ahí está. Por fin. Ok. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir en este momento? Vamos a estar creando esas peticiones. Primero, entonces, voy a abrir por aquí una nueva pestañita para crear la petición. Ahí le puedo poner un título a la petición. Me va a decir entonces, ¿qué tipo de petición vamos a estar realizando? Primero, vamos a realizar una petición de tipo GET, que va a ser la primerita que hicimos en un principio. Después, aquí vamos a estar ingresando la URL correspondiente. ¿Recuerdan? El día de ayer estuvimos utilizando localhost en el puerto 8080. ¿Por qué el puerto 8080? Ese es el puerto por default que nos da Spring y se establece un poquito más arriba. Por acá nos dice, estamos utilizando el puerto 8080. Un segundo. Aquí está, utilizando el puerto 8080. Entonces, localhost 8080 y seguido de esto, la ruta a la que queremos ir, la petición. Este sería API usuarios. Así de sencillo vamos a comenzar nosotros. Vamos entonces a enviarlo y aquí nos debe de regresar una lista vacía. ¿Por qué? Porque todavía no tengo ningún usuario guardado. Está enviando nuestra petición. Nos da como respuesta un 200, un estatus 200, es que todo está bien. Sin embargo, en nuestro body me debe de regresar una lista vacía. Ahí está mi lista vacía. Entonces, esta es nuestra primera petición. En un momentito más, cuando creemos algunos usuarios, vamos de nuevo a generar esta petición a ver si sí nos regresa esa lista de usuarios que nosotros estamos esperando. Entonces, esa la voy a dejar ahí. Voy a abrir una nueva pestañita y juntos vamos a realizar la siguiente, que va a ser el que nosotros podemos crear un nuevo usuario. Rodrigo. Ay, sí, perdón, otra vez yo. No te preocupes. Otra vez no me está saliendo un error para correr el Perfecto. No te servidor. preocupes. Si quieres, compártenos tu pantalla para verlo. Sí. Me está saliendo esto. Dice que no está encontrando servicios. Entonces, ¿puedes subir un poquito? Quiero saber cuál es la importación que te está haciendo. Ok. Experience, Rodrigo, servicios, servicios. Servicios, servicios. Ok. ¿Me puedes mostrar tus servicios? Quiero ver nada más si sí tenemos la anotación de
Ok, a mis servicios le falta la anotación de arriba que debe de decir service, @service. Uy, Ok, la importamos y guardamos. Vamos a intentarlo así. Ahí está. ya. Listo, Perfecto. gracias. Con mucho gusto. Buenísimo. Nuestra siguiente petición, chicos, va a ser la encargada de enviar a través de un formulario falso, a través de un formulario falso, toda la información para nuestro nuevo usuario. De nuevo, nosotros para crear nuevos registros estaremos utilizando la petición de tipo POST. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar esa petición. Petición de tipo POST y seguido de esto, la URL es la misma. Localhost 8080, app de usuarios. Ahora entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Como body, vamos a estar enviando un form data. Y aquí entonces vamos a establecer la llave y el valor que queremos. ¿Qué es la llave? Ahí va. Si recuerdan, hace un momento lo que nosotros dijimos es que queremos recibir nombre, apellido, email. Este que nosotros tenemos entre comillas, esa será la llave que nosotros estamos buscando, la key que nosotros estamos estableciendo. Entonces yo le voy a decir, quiero una key nombre que tenga el valor de Elena. Pone mayúscula. Quiero una key apellido que tenga como valor de Troya. Quiero como key email que este tenga el valor de Elena @email.com. Estas llaves, esta y esta, representan lo que nosotros tenemos en color azul y entre comillas. Y entonces, el valor que establecemos para estas, que es Elena de Troya y Elena@email.com, lo vamos a guardar en las variables nombre, apellido e email. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo recibo esos valores y entonces genero una instancia de usuario con esos valores para después guardar ese usuario. Vamos a ver. En mi Postman envío entonces esa petición. Estamos enviando la petición. Esperamos unos segunditos. ¿Y qué creen? Me dice, ¿sabes qué? Estatus 200. Mi estatus 200 es que todo está correcto. Acabas de crear este objeto. Ya tiene un identificador. Ya tiene Elena de Troya, elena@email.com y ya me regresa también el dato de Created Ad, porque ya es un objeto, ya tiene toda esta información. Espera, Cintia. Eso significa que cuando yo haga de nuevo la petición pasada, esta que tenemos por acá, si yo hago otra vez esta petición, me va a regresar una lista con una persona. Tengo una lista con un objeto, con el objeto correspondiente. Bien. Chicos, a todos nos creó de manera correcta al usuario Elena y al hacer la petición de todos los usuarios, me hizo todo de manera correcta, me regresó una lista. Sí, fue correcto. Súper, chicos, ya estamos con esto haciendo nuestra primera API CRUD. Voy a crear otra persona más. Voy a crear a Juana de Arco, juana@email.com. Envío mi petición.
Y ahí está. Me genera a través del identificador 2, nombre Juana de Arco, email juana@email.com y pues con los datos correspondientes a su creación. De nuevo, lo que significa que cuando nosotros vayamos a hacer la petición de obtener todos los usuarios a través del método de get, y al enviarnos, ahora me debe de regresar una lista con dos objetos. Una lista con el objeto de Elena y una lista con el objeto de Juan. Excelente. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún error que les aparezca? ¿Algo que no esté funcionando como lo estamos viendo en la pantalla? ¿Qué les parece si continuamos entonces con nuestras peticiones? Regreso a STS y voy con mi siguiente petición. Me gustaría que ahora mostráramos a un usuario en específico. En base a un identificador, me gustaría regresar un usuario. Entonces haré lo siguiente. Siempre que realicemos consultas, ¿qué tipo de petición debemos de realizar, chicos? Una consulta Get. es con get. Método get. Entonces, exacto, muchas gracias. Entonces, get mapping y le digo, ok, quiero que usuarios y me gustaría, a ver si ustedes me ayudan, me gustaría que a través de la ruta nosotros recibamos el identificador del usuario que yo estoy buscando. ¿Qué debería de poner entonces aquí? Sería /usuarios / llaves ID. llaves, exactamente, ID. Buenísimo. Llaves ID. Y entonces puedo empezar con mi método público que va a regresar un usuario. Le voy a llamar a mi método API muestra usuario, diferente a muestra, espera, este es muestra usuario, ok, muestra usuarios, la de arriba, muestra usuario, la de abajo. Y claro, como yo estoy recibiendo información de mi ruta, mi método también debe de recibir esa información, debe de recibir ese parámetro. ¿A través de qué voy a estar recibiendo esa información? Path variable. Path variable, muchas gracias. A través de path variable, entonces, yo recibo el identificador y entonces lo voy a guardar en una variable de tipo long llamada id. ¿Qué voy a hacer entonces? Muy sencillo. Nosotros en mi servicio tenemos un método que se llama buscar usuario que recibe el identificador y te regresa el usuario correspondiente a ese. ¿A través de qué? A través del método findById que ya existe en mi CRUD repository. Entonces voy a llamar a buscar usuario. Dentro de mi controlador, quiero regresar de mi servicio a buscar usuario, enviándole el identificador que nosotros vamos a recibir a través de la URL. Aquí ya nada más me falta importar path variable y guardamos. Bien, voy a hacer un relaunch para probar esta nueva ruta que acabamos de crear. Hago mi relaunch y aprovecho para quedarme aquí por si acaso alguien de nosotros está todavía anotando. Aquí entonces mi ruta luciría algo como esto. Yo, primero, todas las rutas que tengo en este documento comienzan con /API, por lo tanto, empezaría mi ruta /API, seguido de usuarios, seguido del identificador que estoy buscando, por ejemplo, 2. Así se vería la ruta que nosotros estamos estableciendo. Este 2 de por aquí es recibido como identificador en la variable ID. Y entonces, de mi servicio, buscamos el 2. Buscar usuario, que es lo que hace, llama al método de repositorio usuario findById, enviando ese 2, y entonces regresa un objeto de usuario que corresponde a ese registro.
Esperamos unos segunditos más a que ya esté inicializada mi aplicación. Ahí ya está inicializada y podemos utilizar esta nueva petición. Voy a crear una nueva pestañita. Me cierro esta para tener más espacio. Abro una nueva pestañita. Elijo el tipo de petición. Es de tipo GET. Y mi URL sería localhost 8080/app/usuarios seguido de el identificador que quiero buscar. Enviamos. Y me debe de regresar entonces el objeto. Uy. Es que es localhost. Pequeño detalle. Ahí está. Me regresa entonces a Juana de Arco. Perfectísimo. Bien. Siguiente petición. Me gustaría que creáramos una petición que me borrara. Eso lo hacemos a través de delete. Delete mapping. Yo quisiera entonces que mi ruta fuera usuarios y seguido de eso, y bastante parecido a lo que hicimos con el get mapping, quiero recibir el identificador del usuario que quisiera borrar. Crearé una función pública que no me regrese nada. API borrar, que va a recibir a través de path variable el identificador y lo va a guardar en un identificador de tipo long. Aquí simplemente entonces llamamos de mi servicio a borrar usuario. Hacemos la importación de delete mapping. Guardamos. Y estando aquí, la verdad es que esto fue bastante sencillo. Voy a también integrar lo correspondiente al put. Recordando que mis peticiones de tipo put, son para actualizar. Entonces, haré lo siguiente. Aquí voy a hacer una combinación de varias cosas, chicos. Quiero decir lo siguiente. Primero, a través de put mapping, estoy haciendo esta petición. Put. Quiero que mi ruta reciba el identificador del usuario, pero además, a través del formulario, nosotros estaríamos enviando la información del usuario que se está actualizando. Entonces, sería algo como esto. Voy a crear un método público que me va a regresar el usuario editado y le voy a poner API editar usuario. Yo recibo entonces este identificador que estamos enviando a través de la ruta gracias a path variable. Ese identificador y lo guardo en una variable long id. Pero también, como nosotros vamos a estar recibiendo más información, eso lo voy a hacer a través de Request para. Exactamente. Muchas gracias. Request para. Yo le digo que quiero recibir nombre. Que se reciba en una variable de tipo string llamada nombre. Recibimos apellido en una variable de tipo string llamada apellido. Y recibimos email, que lo guardamos en una variable de tipo string email. Ya tengo entonces todo para poder crear ese objeto de usuario con los nuevos datos que estemos recibiendo.
¿Qué va a significar eso? Que yo debo de generar una vez más un objeto de usuario. Esta vez le voy a llamar, no sé, actualizado. Y eso voy a crear una nueva instancia de usuario. Y si recuerdan, nosotros hicimos un método constructor. Vamos a ver. Creamos un método constructor que sí te recibía el identificador. Recibe identificador, nombre, apellido y correo electrónico. Entonces, yo puedo enviar toda la información que estoy recibiendo. Identificador, que lo recibo gracias a la URL. Nombre, apellido e email, que los recibo gracias al formulario. Voy a estar utilizando el mismo método de guardar. Voy a regresar de mi servicio, el guardar usuario, y ahora voy a estar enviando este usuario actualizado. A ver, un segundo, sí. Pero estamos utilizando el mismo método. Para ambos estamos utilizando guardar usuario. Y guardar usuario es un método de mi servicio que llama a el método save de mi repositorio. ¿Cómo sabes save cuando estoy creando un nuevo registro o cuando estoy actualizando? Fácil. Si el objeto que estoy guardando tiene identificador, significa que nosotros vamos a estar actualizando un registro. Si el registro que yo estoy guardando no tiene identificador, significa que es un nuevo registro. Así de sencillo. ¿Tiene identificador? Sí, actualización. ¿Tiene identificador? No, es un nuevo registro. Eso solito me lo va a detectar. Perfecto. Voy a hacer un Control-Shift-O para hacer esta importación. Guardamos. Y voy a hacer un relaunch para probar todo. Ahí esperamos un momentito que se inicialice nuestra aplicación. Ahí ya inicializó. Y entonces vamos a probarlo. Me gustaría primero probar la actualización y luego ya el borrado. Entonces, voy a abrir una nueva pestañita y voy a elegir la opción de petición de tipo put. Put mapping. Un segundo. Ahí está. Entonces, elijo la petición de tipo put. Mi URL es localhost API usuarios con el identificador de aquel usuario que quiero editar. Me voy a ir hacia body. Elijo la opción que dice form data. Estamos enviándolo a través de un formulario. Y entonces hago la actualización de todo. Digo que el nombre, en vez de ser Juana, quiero que sea Juanita. Que el apellido, le voy a decir que se quede igual. Y que el email sea juanita@email.com. Envío a través de la ruta el identificador y envío los 3 parámetros que me está pidiendo con los valores correspondientes. Enviamos. Y me debe de regresar entonces el objeto ya actualizado. Vamos a ver. Me da una respuesta 200, que significa que está todo bien. Y me regresa entonces el objeto actualizado. Juanita@email.com. Mi created ad, ahí vamos a tener un detallito, pero no pasa nada. Y mi updated ad.
Ahí está listo, chicos. Perfecto. ¿A todos les actualizó de manera correcta su usuario? Sí. Ok, perfecto. Vamos a hacer nuestra última petición, que es la del borrado. Para esto voy a crear un usuario prueba para ese que sea el que nosotros estemos borrando. Entonces me voy a ir a la petición post de la creación de usuario. Voy a crear un usuario prueba, usuarioprueba@email.com. Ahí está. Envío. Ahí está mi usuario prueba. Si yo consulto todos los registros a través de la primera petición que creamos, me debe de regresar una lista con los 3 usuarios. Vamos a ver. Lista con Elena, con Juanita y con el usuario prueba. Quería comentarles lo siguiente. Si recuerdan hace un momento cuando hicimos la actualización, no me venía la información de Created App. No significa que nosotros estemos actualizando que sea nulo. Solamente significa que en este momento no tenemos esa información. Si se fijan, en realidad, cuando yo hice mi petición GET, la primera, que me regresa a todos los usuarios, ahí sí me incluye el Created App. Es simplemente porque en este momento, cuando estamos haciendo esa actualización, no tenemos la información, porque claro, no la estamos enviando, no la estamos consultando, pero sí está ahí. O sea, no se modifica ese Created App, para que ustedes también queden tranquilos. Y bueno, al final ya tenemos usuario prueba, que es el que queremos borrar en un momento más. Para crear nuestra petición de tipo delete, voy a abrir una nueva pestañita y voy a elegir la petición delete. Entonces, elegimos delete y dijimos, yo quiero enviar de la misma URL aquel identificador del usuario que quiero borrar. Localhost 8080, app de usuarios y el 3, que es el identificador de usuario prueba. Enviamos. No me va a regresar nada, pero sí tengo un status 200, que significa que todo está correcto. Y entonces, cuando yo vuelva a hacer mi consulta, la que me regresa a todos los usuarios, ya no está el usuario prueba. Lo que significa que se hizo esa instrucción sin ningún problema. Perfecto, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿A todos nos funcionó? Chicos, ustedes ya con esto hicieron una API CRUD de usuario. Todo está aquí completo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta, error que les aparezca o comportamiento que no es igual al que estamos viendo juntos en pantalla? Yo tengo una duda, pero más como respecto a la implementación. Ok, perfecto. Porque digo, de los poquitos CRUDs que yo llegué a hacer, o sea, yo sé que lo ideal es buscar por ID, Ajá, pero pues según yo, pues es un campo que el propio usuario pues desconoce. claro. Entonces, ¿cómo se hace ahí ya en la parte de que ya está montada más la aplicación? Perfecto. Entonces, aquí hay un par de cosas que debemos de saber. Normalmente una API va a ser consultada. ¿Qué significa eso? Que tú tuvieras que tener en alguna parte un frontend que sea el encargado de hacer la consulta. Hay muchos tipos de aplicaciones de frontend que pueden hacer eso. Ustedes pudieran hacer, por ejemplo, una aplicación con React, que es de frontend, y que simplemente haga las consultas hacia esto.
Mi aplicación de frontend es la que se va a encargar de establecer esos, bueno, más que establecer, de indicar esos identificadores. Yo voy a tener, por ejemplo, una lista con todos los usuarios, una tabla con todos mis usuarios, y entonces mi aplicación de frontend lo que va a hacer es colocar un botón, y en el botón vamos a tener la URL ya de ese usuario en específico. Porque claro, como tú dices, mi usuario final no sabe esos identificadores. Él desconoce de quién tiene cuál identificador. Entonces, esta partecita es solamente la app, solamente es el backend, por decirlo así. Ustedes esto tendrían que implementarlo en un frontend. ¿Para qué? Para que entonces el usuario ya pueda interactuar con ciertas cosas. Ahí ustedes pudieran tener como opción dos cosas. Una, crear una aplicación monolítica, es decir, que dentro de mi mismo proyecto yo voy a estar aquí mismo creando creando mi frontend, que es lo que el usuario va a poder visualizar, y entonces aquí mismo llamo a mis mismas rutas o llamo a los mismos métodos. O bien ustedes pudieran utilizar algo como una aplicación, o se puede poder hacer una combinación de cosas. Yo tengo mi HTML, mi CSS, mi JavaScript, y mi JavaScript simplemente se encarga de llamar a estas peticiones. Pudieras hacerlo a través de un framework de tipo React. Ok, mi React es el que me muestra toda la información, lo que el usuario puede ver, con lo que puede interactuar, muestra mi frontend, pero mi React lo que hace es genera estas peticiones. Yo llamo a mi localhost 80 API usuarios para obtener la información. Mi frontend no puede hacer eso. Mi frontend solo se encarga de mostrar información, pero lo hace a través de las peticiones. Mi frontend va a llamar entonces a API usuarios para mostrar toda información. Mi frontend entonces me muestra un formulario y lo envía a esta URL. Mi frontend va hacia esta petición para mostrar la información de un usuario en específico. Entonces, nosotros estamos en este momento viendo solo la parte del backend. Ya sería parte del equipo completo implementarlo en un frontend para que el usuario pueda interactuar con eso. Ok, gracias. Listo, con gusto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Con esto estamos concluyendo entonces nuestra lección del día de hoy. Y entonces, hagamos juntos un pequeño resumen. ¿Qué fue o cuáles son las partes que nosotros estamos viendo de mi app? Primero, vamos a empezar por mi modelo. Chicos, ¿qué hace mi modelo? Ustedes me van a hacer el resumen. Yo nada más aquí me voy moviendo. ¿Qué hace el modelo, chicos? ¿Qué hacía mi modelo, chicos? ¿De qué se encarga? Define las entidades de de nuestras tablas. Exactamente. Va a hacer la definición con las tablas. De la base de datos que se está utilizando para la aplicación, establecemos una tabla en específico y cada uno de los atributos que tenemos para esa entidad representarán las columnas que tiene mi tabla. Luego tenemos nuestros repositorios. ¿Qué hace mi repositorio, chicos? ¿De qué se encarga mi repositorio? ¿Qué hace? ¿Qué hace el repositorio? ¿De crear las consultas? Crea las consultas, exactamente. Mi repositorio se extiende de un repositorio de JPA, en este caso de un CRUD repositorio, que me permite crear las consultas que nosotros haríamos en mi base de datos. Y lo hace en un lenguaje un poquito más amigable. A través de este CRUD repository, yo tengo algunos métodos que ya tienen funcionalidad completa, que me encuentran todos los usuarios, que me encuentran en base a un identificador, que me guardan, actualizan, que me borran. Pero además de eso, yo a través del lenguaje que tenemos,
puedo crear consultas un poco más dinámicas. Que me busque en base a un email, que me busque en base a un nombre, que me busque en base a la inicialización de un nombre con eso, que me ordene, que me regrese tal o tal. Entonces, yo puedo ser más específica a la hora de estar creando mis consultas con un lenguaje sencillo. Por lo pronto, lo que CRUD Repository me ofrece son consultas ya hechas sobre la creación, lectura, actualización y borrar. Luego tengo mis servicios. ¿Qué hacen mis servicios? ¿Qué hacía un servicio? Mi servicio es la conexión que nosotros tenemos entre mi repositorio y mi controlador. Mi servicio entonces va a tener métodos que van a llamar a nuestras consultas, a las consultas que se generan a partir del repositorio. Por último, mi controlador, que el día de ayer lo vimos, es el encargado de establecer las diferentes rutas que van a formar parte de mi aplicación y aparte es el encargado de llamar a los métodos del servicio. Mi flujo entonces sería, mi controlador establece las rutas, llama a los métodos de mi servicio a través de sus métodos llama a las consultas creadas en el repositorio, mi repositorio tiene las consultas que se hacen a la base de datos en base a una entidad de un objeto y mi objeto es el encargado, mi objeto o clase mi objeto o modelo más bien, perdón, es el encargado de establecer la entidad que vamos a estar utilizando en la aplicación y de conectarnos hacia una tabla y columnas específicas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, todo bien. Perfecto. Con esto entonces detenemos la grabación